capítulos del 3 al 6 de Gálatas, estaría Pablo diciéndonos así, más o menos. Comprendan, ese es el llamado que tiene Pablo para esta noche. Comprendan, somos salvos por la fe. Somos adoptados como hijos de Dios. Somos llamados a vivir en el Espíritu, a demostrar esa fe sirviendo y amando a los demás. Y hermanos, ese es el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo y que sigue hasta el día de hoy transformando vidas. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Como hemos visto, ¿verdad? Cómo Pablo usa tantas metáforas para hacer entender a los Gálatas la gracia tan maravillosa que han recibido, que están olvidando y en alguna forma están rechazando. Hoy vamos a estudiar la adopción como hijos y la vida en el Espíritu. Y vamos a comenzar con la verdad central. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ha hecho sus hijos y herederos de sus promesas. Amén. Es solo por la fe en nuestro Señor que hemos sido hechos hijos y herederos de esas promesas. Tenemos que creerlo si es que hemos nosotros adoptado esa fe en esa cruz maravillosa, esa cruz cruenta, pero la obra es maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo al dar su vida. Y por eso nosotros somos hechos sus hijos y herederos de sus promesas. Y la cita central en la primera parte, porque vamos a tener dos partes. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 al 27. Y estos son los últimos versos de Gálatas 3, sin embargo forman parte del capítulo 4, en el que vamos a entrar. ¿Qué ocurre con quien ha creído en Cristo? Hasta este punto de esta carta, ¿verdad? Pablo ha demostrado que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Abraham fue declarado justo por la fe. La ley no puede salvar y Cristo llevó sobre sí la maldición que merecíamos. Pablo ahora va a dirigir su atención al resultado de esa justificación. ¿Qué ocurre con quien ha creído en Cristo? Y la respuesta es extraordinaria. Dios no solamente perdona sus pecados, sino que lo adopta como hijo, lo hace heredero de sus promesas y lo llama a vivir en la libertad del Evangelio. Por ello, abandonar a Cristo para regresar a la ley significaría renunciar a los privilegios de la familia de Dios para volver voluntariamente a la esclavitud. ¿Y cómo podríamos renunciar a estos privilegios de la familia de Dios? Por eso es que decía Pablo, Gálatas, insensatos, ¿verdad? Bueno, vamos a la primera parte. Y es el verso de Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo por la fe. Aquí Pablo menciona el bautismo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque funciona como un nuevo comienzo. Es el momento público en el que tú te unes voluntariamente y oficialmente a Jesús y dejas atrás tu vida anterior. Al bautizarte, te revistes de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues significa que su amor, sus valores, su carácter te cubren por completo. Transforman tu identidad como si tú te pusieras una ropa limpia y nueva. Y gracias a esta unión, dejas de ser un extraño y ahora te conviertes en un hijo de Dios, borrando cualquier diferencia social, cultural o de género
y pasando a formar parte de una sola familia que hereda todas las bendiciones prometidas por Dios. ¿Amén? De esclavos a hijos. En la siguiente parte vamos a estar leyendo únicamente porciones de los versos. Vamos a empezar en Gálatas 4 del 1 al 7. El heredero en nada difiere del esclavo. Antes de Cristo, hermanos, éramos como un heredero, dice Pablo, es una ilustración que usa. Un heredero que es niño, su padre murió, pero como es pequeñito, está bajo la autoridad de cuidadores. La ley de Moisés era más o menos como funcionaba, era como el que nos mantenía bajo la tutela del Señor. Vamos a la siguiente parte. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios había señalado el día de nuestra salvación. El cumplimiento llegó y el Mesías prometido dio su vida y lavó nuestras culpas. Ese fue como veíamos en la lección anterior, ¿verdad? La ley nos llevaba de la mano, limpiando, buscando, mostrándonos el pecado y ofreciendo un sacrificio cada vez que pecábamos. Pero ahora en Jesucristo, ese día que se cumplió la venida del Mesías prometido, Él lavó para siempre todas nuestras culpas, las que hemos cometido hasta ahora, las que podemos cometer, todas esas han sido lavadas. Ya no se necesita otro derramamiento de sangre porque Él derramó toda su sangre por nosotros y ya no es necesario hacerlo otra vez. Seguimos. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Al creer en ese cumplimiento, Él nos adopta como sus hijos. Él lo hace. Nosotros no tenemos que hacer nada más. El creer en esa cruz, el creer en que Él ha lavado nuestros pecados a través de su sufrimiento, nos hace ser sus hijos. Amén. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y para que estemos seguros de ellos, Dios puso su Espíritu en nuestros corazones. Nosotros creímos y el Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros. ¿Saben? Como un sello de fidelidad del Padre. Ese Espíritu nos permite llamarle con total confianza Papá, Abba Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al principio Pablo hizo una comparación entre un heredero, del cual su padre pues había muerto y él era un niño. Pero también él lo comparaba con un esclavo, que tiene exactamente la misma condición. El esclavo no puede disponer de nada porque no le pertenece, y el hijo, aunque es heredero, como es pequeño, tampoco puede disponer de nada. Y ahora Pablo nos dice, bueno, es solo una metáfora. Tú ya no eres esclavo sino que ahora eres un hijo. Un hijo que también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora ya no vivimos tratando de ganarnos el favor de Dios. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo somos hijos y somos herederos. Y ya no somos niños. Ahora podemos disponer de los bienes de nuestro Padre por medio de nuestras oraciones. Amén. Ya no nos vamos a relacionar con el Señor como si fuéramos esclavos. El esclavo estaba normalmente lleno de temor, no podía disponer de nada y a través de la ley, con sacrificios, ¿verdad?
ganaba el favor de Dios, buscaba el favor de Dios. Ahora, como hijos amados, podemos disfrutar de esta relación cercana con nuestro Padre Celestial. Cuando tú oras, se ha abierto la puerta y a Él puedes clamar, Abba Padre, todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. La siguiente parte, no vuelvan a la esclavitud. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo expresa su preocupación porque recuerden que los creyentes estaban regresando otra vez al sistema de las reglas y sacrificios. Y todas las fiestas y todas las cosas para ganarse el favor de Dios. Y entonces les hace esta pregunta retórica, ¿para qué? Para que mediten cómo es que ustedes están volviendo de nuevo a esas cosas que por años no nos cambiaron el corazón. Es ahora Cristo quien cambia. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y aquí está todo lo que están haciendo. Trabajar, guardando fiestas todo el tiempo, en un sistema que ya no necesitan. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo en realidad se preocupa por esa condición espiritual de los Gálatas, porque vuelven a la esclavitud cuando ya fueron libertados. Y desafortunadamente, hermanos, esto lo vemos en muchas religiones. Seguramente ustedes han visto, ¿verdad?, todos los rituales que se hacen, no solo en la iglesia tradicional, en el mundo entero. ¿Cuántas cosas hacen para ganarse el favor de Dios? Por ejemplo, en la India, todas las personas van y ofrecen su cabello a los 2 millones de dioses que creo que tienen. Uno, pues, respeta el corazón de las personas y su fe, pero ojalá supieran cuán grande es el Dios de los cielos y cuán grande misericordia ha tenido ya. Todas esas cosas no son necesarias. Y luego, esto es inútil, hermanos, porque, como dice Pablo, dice, trabajan en vano. Yo he trabajado en vano y no es en vano, dice Pablo. Sin embargo, estas personas sí trabajan en vano, hermanos. Esos cabellos terminan en las pelucas de mucha gente y en una industria, tristemente, nada tiene que ver con la religión. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea transformado en vosotros. Sin embargo, Pablo cambia el tono a un tono más pastoral y expresa el gran sufrimiento al que está dispuesto a volver a sufrir. Dice, vuelvo a sufrir dolores de partos. Él quiere volver a sufrir, está dispuesto a volver a sufrir todo esto para explicarles, para que entiendan. Dice, hasta que su fe, como un bebé recién nacido, madure y tome la forma exacta de Jesucristo. Que la esencia íntima de Jesús, su amor, su libertad, su carácter, se grabe en sus corazones, se imprima ahí y sustituya esa rigidez a las que quieren volver. Porque, hermanos, nosotros somos cristianos y no significa simplemente que obedecemos reglas. Es importante, como decíamos en la clase anterior, observar la ley, porque la ley nos muestra nuestro pecado, de lo que somos capaces. Pero ahora en Cristo tenemos ahora la libertad de vivir como hijos de Dios, confiando en que no somos perfectos, confiando en su amor. Él nos ama porque nos ama, acercándonos a Él con libertad, disfrutando de la herencia que Él se ganó para nosotros. Y ese es el objetivo del Evangelio, las buenas noticias. No producir personas que sean religiosas, sino personas que se parezcan cada vez al Señor, cada vez más al Señor.
como decíamos, Pablo hizo muchas metáforas, ¿verdad? Está desesperado por hacerse entender. Ahora va a poner como ejemplo a Sara, la esposa libre, y a Agar, la esclava. La una del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Ahí habla de Agar, la esclava. Ella representa no tener nada, vivir bajo el gobierno de su amo, tratar de ganar el favor con sus propios esfuerzos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. En cambio, Sara es la esposa, es la dueña de la casa que no tiene que ganarse el derecho de estar ahí. Ella vive en paz y con el corazón confiado, sabiendo que el amor y la herencia no se compran, sino que se reciben como un regalo de gracia, simplemente por creer en las promesas de Dios, aquellas que ya hizo y que ya ha cumplido. Así es lo que Cristo logró para los que creen en su nombre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así es, somos como Sara. Y son como Sara aquellos que quieren vivir en esa libertad. ¿Por qué quieren regresar a vivir como Agar? Entonces, este reclamo resuena con tanta fuerza por si la fe en Jesús, si por la fe en Jesús ya somos hijos libres de la promesa, como Isaac, el hijo de Sara. ¿Qué sentido tiene desgastarnos, rebajarnos a vivir bajo el miedo, las reglas, como Agar? Toda persona intenta acercarse a Dios usando una de estas dos formas, confiando en sus propios méritos. Es que yo me tengo que esforzar. Si vieran cuántas veces he ayunado, si vieran que hasta ahorita me siento tan débil. Tantas cosas que hacemos. Dios quiere que tengamos confianza. El ayuno es importante. Las cosas que hacemos son importantes porque de alguna manera queremos ofrecer, más bien queremos que esta carne mengue un poco y el espíritu, no sé, se vivifique, no sé qué tantas cosas pensamos. Quizás debiéramos confiar completamente en esas promesas de Dios a las que Pablo nos invita a vivir ahora como hijos, ¿verdad? Bueno, pues a continuación, si ya entendimos esto de ser hijos de la promesa, ¿cómo deberíamos vivir? Y vamos ahora a el capítulo 5. Antes de eso, aquí está la conclusión de la primera parte. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ha hecho parte de una sola familia, sin importar nuestro origen, cultura, idioma, condición social o cualquier otra diferencia. Nuestra nueva identidad es la de hijos de Dios, y como sus hijos, somos herederos de sus promesas, incluyendo la vida eterna. Esa es la nueva identidad que Dios trajo a nosotros. Pero esa nueva identidad debe reflejarse ahora en nuestra manera de vivir. Si hijos y herederos, ¿cómo debemos vivir en esa libertad? Hasta aquí, pues Pablo respondió quiénes somos, hijos de Dios. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios, hermanos? ¿Cómo debemos vivir en esa libertad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar firmes, no vacilen. Ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. La fe se mueve por el amor, el amor de Dios, ese que el Señor hizo al enviar a su Salvador, y por amor vivimos por Él. Así que hagámoslo, vivamos para Él. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. Y aquí está la primera parte de nuestras acciones que debemos hacer. Ya no vivimos bajo el legalismo, pero tampoco vamos a usar la libertad como excusa para pecar. Entonces, lo básico, lo primero, lo que verdaderamente importa y se nota, es que amamos y servimos a los demás. Si tú tienes fe, lo vas a mostrar amando y sirviendo a los demás. La verdadera libertad, hermanos, se expresa sirviendo a Dios y amando al prójimo, como concluye también Pablo cuando dice, este es el resumen de toda la Biblia, ama a tu prójimo como, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tengamos cuidado de no caer en lo contrario para no destruirnos. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es que muchas personas piensan, mira, si tú quieres amar a alguien, primero tienes que amarte a ti mismo. Todo lo contrario. Si tú quieres saber lo que es amar a alguien, debes saber quién te amó primero. Dios nuestro Señor dio a su Hijo único para que tú seas salvo, para que yo sea salvo y tengamos una nueva identidad, herederos, hijos de Dios. Y como herederos, pues también dueños de todas sus bendiciones. Amén. Él nos da el amor, es Él quien obra en nosotros, quien nos hace amar a las demás personas. Así que esto es lo primero que debemos hacer, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La libertad cristiana, hermanos, no elimina la obediencia, sí, debemos ser obedientes. Cambia nuestra motivación. Ya no obedecemos para ser aceptados por Dios, sino porque ya somos sus hijos. Cristo no nos hizo libres solamente de las reglas anteriores hacia las que vivíamos, nos hizo libres del poder del pecado para poder vivir para Dios. ¿Y cómo? Amando a los demás. Pero hay un conflicto interior. Desde que pertenecemos a Cristo, existe una lucha constante en nuestra naturaleza pecaminosa. Y sin embargo sabemos que el Señor nos dio su Santo Espíritu al creer en nuestro Señor. Y este Espíritu Santo nos llama a seguir a Cristo. Entonces lo que debemos hacer es dejarnos guiar por Él. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No nos rindamos a los deseos de la carne. El Espíritu nos guía por medio de la oración, la enseñanza de la palabra de Dios. Conforme le obedecemos, vamos siendo transformados y va siendo en nosotros formado el carácter del Señor. Y con el tiempo daremos fruto. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Aunque el pecado sigue tratando de dominarnos, Dios nos da la fuerza, nos da el dominio propio para vencer la tentación. Es una batalla diaria, pero el Espíritu de Dios nos fortalece. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Antes, bajo la ley, cuando una persona pecaba, debía ofrecer sacrificios para recibir perdón. Pero ahora en Cristo, el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a vencer el pecado y a vivir de una manera que agrade a Dios. Esta es una batalla diaria, pero Dios no nos dejó solos. Nos dio su Espíritu para guiarnos y también para fortalecernos. El hecho de que exista esta lucha no significa que Dios nos haya abandonado o que haya fallado. Al contrario, demuestra que ahora el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Muchas personas creen que luchar contra el pecado significa que no son cristianos. No, Pablo enseña exactamente que esta es una lucha mientras vivamos en esta carne.
andar en el Espíritu. Aquí nos detendremos un poco. Pablo puntualiza qué es la lucha entre la carne y el Espíritu. La obra del Espíritu Santo ya había sido anunciada, como hemos escuchado, por los profetas. Por ejemplo, Jeremías dijo que Dios escribiría su ley en el corazón de su pueblo. Y Ezequiel anunció que Dios pondría su espíritu dentro de ellos para capacitarnos, para obedecerle. Esa promesa se cumplió por medio de Jesús y la vimos vivamente en Pentecostés. El nuevo pacto había llegado. ¿Cómo sabemos si alguien realmente está andando en el Espíritu? Pablo dice que comienza a aparecer un nuevo carácter. Ahora el creyente no vive solamente siguiendo mandamientos escritos, sino siendo guiado por el Espíritu que mora en él. La lucha continúa. Y aunque el Espíritu vive en nosotros, la lucha contra la carne sigue siendo una realidad. El verso 17 nos dice que cada día debemos decidir obedecer la dirección del Espíritu y rechazar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo menciona algunas de las obras de la carne: la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, los pleitos, los celos, la ira, las divisiones, las envidias, las borracheras, otros pecados semejantes. Estas obras no son simplemente errores ocasionales. Pablo habla de una manera de vivir dominada por el pecado. La lista nos recuerda que el pecado no solo se manifiesta en acciones escandalosas, sino también en actitudes que dañan nuestra relación con Dios y con los demás. Y hay una advertencia seria. Pablo advierte que quienes hacen del pecado su forma de vida demuestran que no están viviendo bajo el gobierno de Dios. El creyente es llamado a abandonar esas prácticas y a dejar que el Espíritu transforme su manera de vivir. Andar en el Espíritu es una decisión diaria. Cada día elegimos si seguimos los deseos de la carne o la dirección del Espíritu Santo. Solo Él puede producir en nosotros una vida que refleje el carácter de Cristo. Y el resultado de vivir en el Espíritu lo vemos reflejado en Gálatas 5, 22 al 26, cuando contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Así como el árbol sano produce buen fruto, andar en el Espíritu da vida a nuestros sentimientos que forman un carácter semejante al de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El amor, por ejemplo, es la base de todas las demás virtudes. Amar a Dios, al prójimo, es la mayor evidencia de una vida transformada. El gozo no depende de las circunstancias. El Espíritu nos da una alegría profunda, aún en medio de las pruebas. Paz es la tranquilidad que Dios pone en nuestro corazón y también nos lleva a vivir en armonía con los demás. Paciencia es la capacidad de soportar las dificultades, tratar con amor a las personas, así como Dios ha sido paciente con nosotros. La benignidad es la disposición de tratar a los demás con amabilidad, compasión, misericordia, reflejando el trato bondadoso que Dios tiene con nosotros. La bondad es hacer el bien de una manera práctica, siendo generosos, buscando el beneficio de otras personas. La fidelidad es ser confiables, constantes y leales, tanto en nuestra relación con Dios como nuestros compromisos con los demás. La mansedumbre no es debilidad, sino humildad y dominio de nuestras acciones, siguiendo el ejemplo de Jesús. El dominio propio o la templanza es la capacidad que el Espíritu nos da para controlar nuestros deseos, resistir la tentación y vivir con disciplina. Entonces, una vida transformada no es tener 9 frutos diferentes, es vivir con un solo fruto, que es el fruto del Espíritu y que se manifiesta en todas estas formas.
y contra estas cosas no hay ley. Quien vive guiado por el Espíritu está cumpliendo el propósito de Dios, no por obligación, sino que su corazón refleja lo que hay en él. Los que pertenecen al Señor han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora son llamados a vivir y andar en el Espíritu. Finalmente, Pablo advierte que el crecimiento espiritual no debe producir orgullo. Así como un árbol no se atribuye a sí mismo el mérito de su fruto, el creyente no puede gloriarse de su carácter, porque todo buen fruto proviene de la obra de Dios en nosotros. Y no aparece de un día para otro. Va creciendo conforme permanecemos cerca del Señor y obedecemos al Espíritu. No es que seamos perfectos, sino que cada día ese carácter nos hace parecernos más a Jesús. Y no se trata de escoger qué virtud voy a desarrollar. Es un solo fruto que el Espíritu produce en el creyente y que se manifiesta de diferentes maneras. Esa vida en el Espíritu se refleja en la manera de tratar a los demás. Bueno, mientras el capítulo 5, que ya concluimos, nos habla de la transformación interior, el capítulo 6 ahora gira alrededor de esa transformación a través de las relaciones con los demás. ¿Cómo están nuestras prioridades en ese aspecto? Pues vamos a verlo ahora. Restauren el amor. La vida en el Espíritu, como lo hemos dicho, se nota. Y cómo Dios va haciendo esa obra, ¿verdad? Restaurándonos, etc. Y cómo se va a reflejar en el trato a los demás. ¿Y qué dice Pablo? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Aquí Pablo nos enseña que efectivamente vamos a fallar, a veces unos, a veces otros, pero hermanos, una persona que es guiada por el Espíritu no va a condenar al hermano que cae. Y bueno, pueden haber caídas importantes o pueden haber caídas que no tienen realmente importancia. Lo que debemos hacer es procurar restaurarlo. Y al restaurar a las personas no significa corregirlo, sino restaurar su corazón con humildad, tratarlo de la manera más humilde. Y bueno, continuemos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las cosas que debemos aprender es que debemos aprender a llevar las cargas de los demás sin olvidar que nosotros también podemos ser tentados. Delante de Dios nosotros tenemos una responsabilidad con el que es nuevo en el Espíritu, el que no conoce de la palabra de Dios, pero está gozoso en el Señor, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad delante de Dios con Él. Y debemos restaurarle, vigilar su corazón, que no caiga en la misma tentación, porque hay algo importante. Nosotros también podemos ser tentados. Entonces, debemos ir madurando espiritualmente, poniéndonos en el lugar del otro, que cuando nosotros también éramos pequeños en el Señor, en el camino, también nos equivocamos. Al ponernos en lugar de esta persona, sea joven, porque hay personas que tienen poco tiempo, pero hay personas que tienen mucho tiempo y aún necesitan corregir algunas cosas. Nuestra tarea siempre debe ser restaurar con amor, con humildad y ayudar a los demás sin orgullo, sabiendo que nosotros mismos podemos ser tentados. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amén. Y por último,
Cada uno llevará su propia carga. Bueno, pues de alguna manera nosotros también debemos de reconocer que Dios es misericordioso, pero nosotros somos responsables de nuestra vida. Así que también nosotros vamos a saber que debemos llevar nuestra propia carga con responsabilidad y desde luego honrando a Dios en todo momento. Amén. Ya casi terminamos, hermanos. Vamos al siguiente punto. Cada decisión que tomamos hoy está sembrando el tipo de persona que seremos mañana. Cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, dice, creo que aquí tuve un pequeño error en el verso 6, pero dice que los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían ayudar a sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Miren, hermanos, nuestros pastores, nuestra iglesia, los responsables de la iglesia, a ellos quieren, se puede decir, trabajan arduamente, y así es, porque llegue la palabra a nuestros corazones. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Responderles ayudándolos, ¿verdad? Apoyándolos en la obra. Por ejemplo, sabemos que en las reuniones nosotros queremos que venga mucha gente a la iglesia. Entonces lo que necesitamos pues es ayudarnos para que ese lugar esté cómodo para las personas que se acercan, ¿verdad? Hay lugares, hermanos, donde están, la verdad, pues con en una situación muy precaria, y sin embargo los fieles van con mucho gozo a esos lugares. Sin embargo, aquí nosotros procuramos, ¿verdad?, apoyar a nuestros pastores en todo lo que se pueda, tanto para ellos como para el lugar en donde nos congregamos. La palabra también dice, Dios no puede ser burlado. Pablo no está cambiando el tema, fíjense bien, lo conecta con, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es que el verso no lo pusimos bien, ¿verdad? Quiere decir que nosotros somos parte, ¿verdad?, de lo que de toda esta obra, y sembramos de una manera, ¿verdad?, para ayuda. Pero aquí lo importante no es que lo hagas tú, que siembres, ¿verdad?, por obligación. Dios mira nuestro corazón, y en general la manera en que usamos nuestros recursos para hacer el bien, todo el Señor lo ve. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del trabajo? ¿Para qué debemos de trabajar? Pues para el sustento, efectivamente, pero decía la palabra también para que nosotros podamos dar a los demás. ¿Y cómo no vamos a dar a nuestra iglesia donde nosotros nos congregamos? ¿Para qué? Para que vengan más almas, ¿verdad?, a escuchar de este mensaje de salvación. Entonces, por eso Pablo aquí dice, Dios no puede ser burlado, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces no piensen que podamos aparentar una vida espiritual mientras vivimos, ¿verdad?, para nosotros mismos. Esto era lo que decía Pablo, ¿verdad?, a los Gálatas. Dios conoce su corazón y Él no puede ser engañado. Entonces toda nuestra vida, hermanos, es una siembra, y cada decisión, cada actitud, cada uso de nuestros recursos produce una cosecha. Si sembramos para la carne, vamos a recoger corrupción, dice Pablo, porque podemos ser muy ricos, pero todo se acaba. Jesús ya nos ha dado estas enseñanzas antes, y aquí está Pablo, ¿verdad?, reafirmándolas. Si sembramos para el Espíritu, vamos a recoger para vida. El verso 7, ya lo vimos, ¿verdad? Dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, pues van a cosechar eso. Pero debemos pues sembrar para el Espíritu. Y además tenemos esta exhortación: no nos cansemos pues de hacer el bien. Amén. A su tiempo cosecharemos, como dice la palabra. Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí están
cuántas enseñanzas que tiene Pablo, ¿verdad? Para cada uno, cada decisión que tomamos hoy está sembrando el tipo de persona que seremos mañana. Y vamos a leer gloriarse solo en Cristo, que es la última parte. Gloriarse solo en Cristo. Ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y Pablo concluye la carta recordando que la salvación, hermanos, no depende de ritos religiosos ni de aprobación de las personas. La única razón para sentirnos felices y poder presumir es gloriarnos en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos sido hechos una nueva creación. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad no depende de las obras ni de ritos, sino lo que hizo Jesús. Amén. Y después del Evangelio, hermanos, después de que Pablo defiende el Evangelio durante 6 capítulos, termina diciendo que nada de lo que somos proviene de nosotros. Toda nuestra esperanza está en la cruz de nuestro Señor. A Él dice aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y pues vamos a leer esta parte. Al llegar al final de estos capítulos, Pablo responde 4 grandes preguntas. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Cómo debo de vivir? Guiado por el Espíritu. ¿Cómo trato a los demás? Restaurando con humildad, sirviendo con amor, sembrando para el Espíritu y haciendo el bien. ¿En quién pongo mi confianza? Solo en la cruz de Cristo. Ya no somos esclavos, ya no tenemos que tratar de ganar el favor de Dios. Somos sus hijos amados, somos herederos de esas promesas, y esta nueva identidad cambia por completo cómo debemos vivir. Esta libertad que Él nos dio no es para hacer lo que queramos, sino para caminar cada día guiados por el Espíritu Santo, que nos transforme, que se refleje nuestro corazón refleje el carácter de Jesús, ¿verdad? Y esa transformación debe hacerse visible. Y aun cuando ayudamos al que ha caído, lo debemos ayudar restaurándolo con humildad, con amor. También recordemos, debemos llevar nuestras cargas unos con otros, orando unos con otros, perseverando juntos, hacer el bien y poner toda nuestra confianza en Jesús. Amén. La vida cristiana, hermanos, no consiste en cumplir reglas para ser aceptados. Consiste en vivir con la fe, que somos sus hijos, aceptados por gracia. Ya no vamos a obedecer para convertirnos, obedecemos porque ya somos. Cristo hizo por nosotros algo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer. Nos corresponde permanecer firmes con gratitud, con gracia, viviendo de tal manera que reflejemos el Evangelio que hemos creído. Amén. Bueno, hermanos, el Ministerio en Acción nos dice que esta semana procuremos vivir como un verdadero hijo de Dios. Ese que cree en las promesas de Dios, que refleja el Espíritu del Señor dentro de él, que restaura, ¿verdad?, a sus hermanos con amor, con humildad, ¿verdad? También nos invita a dedicar unos minutos cada día a pedirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame, mira, tengo esta área difícil de mi carácter, ayúdame. Ahí todos los días, hermanos. Y también nos invita a buscar la oportunidad
para restaurar, para animar, para ayudar a alguien que esté pasando por alguna dificultad. Y antes de tomar una decisión importante, pues el ministerio también nos invita que nos preguntemos, ¿esto que estoy haciendo siembra para la carne o siembra para el espíritu? Amén. Bueno, hermanitos, pues demos gracias a Dios y recordemos, porque somos hijos de Dios, vivimos guiados por el Espíritu. Y porque vivimos guiados por el Espíritu, servimos a los demás con amor.